Lección 10 para el 7 de diciembre del 2013. El día de expiación escatológico. Versículo de memoria. Y dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Esta semana se estudia como una continuación de lo que vimos la otra semana, pero más detallado. Se sigue estudiando el capítulo ahora 8. Daniel 7, previo a Daniel 8, nos especificó, se hizo énfasis en la lección en cuanto al juicio se refiere. Un juicio previo al advenimiento, comprobado 100%. El Señor tiene que preparar a una iglesia mundial que guarda los mandamientos, tiene el testimonio de Jesucristo para los eventos finales, lo que llama escatológico. Para los últimos acontecimientos van a haber seres humanos de carne y de hueso, como usted y como yo, que hayamos sido santificados, obedientes a su palabra, que recibamos el poder del Espíritu Santo para subsistir, si estamos dentro del grupo de los que va a estar vivos, a los tiempos más terribles que nunca jamás han ocurrido en la historia de esta tierra. Abreviando desde la lección número 1 de este trimestre, el santuario celestial, hasta la lección número 6, son detalles en cuanto al santuario, en el cielo, en la tierra, los sacrificios, las acciones del santuario, la expiación, los tipos de ofrendas por el pecado, hasta el día más terrible pero maravilloso para Israel, el día de la purificación, el día de la expiación. Para nosotros, el juicio investigador. Luego, a partir de la lección número 7, el propósito de todas estas lecciones anteriores era mostrar la realidad de hoy en día, el santuario. Pero ahora se introduce a partir de la lección número 7, Cristo, el sumo sacerdote. Cristo primero como el sacrificio perfecto, único, la propiciación, la expiación única que podía hacerse por el ser humano. Luego Cristo nuestro sumo sacerdote, la lección 8, ¿verdad? Ahora ese santuario celestial que fue hecho una réplica en la tierra y que hoy está en el cielo, tiene un sumo sacerdote, no humano, no hay ningún sacerdote humano, terrenal, como la iglesia católica o algunos evangélicos que también hablan de pastor sacerdote. Ahora estamos hablando de que Cristo hoy está en el santuario celestial, Cristo nuestro sumo sacerdote. Y luego nos introducimos a los tiempos de hoy, un juicio, Cristo como sumo sacerdote delante del Padre allá en el cielo, cuando los libros se abren, arranca un juicio. Lo vimos en la lección anterior, está en Daniel capítulo 7, en favor de los santos. Dios está preparando un pueblo para las escenas finales. Cristo está preparándose para recibir su reino, la Nueva Jerusalén, y quienes han de vivir en la Nueva Jerusalén, su esposa, esa Nueva Jerusalén. Y luego nosotros, los invitados a las bodas, si somos fieles, todos estamos invitados, pero para participar, vestidos de la justicia de Cristo, llenos de amor, de servicio a la humanidad, participaremos, como dice Apocalipsis 19, en las bodas del Cordero. Ahora, el día de expiación escatológico. Ahora profundizamos un poquito más en este trabajo que Cristo va a hacer en el santuario, está haciendo en el santuario. Después que hemos revisado que el santuario es esencial, una doctrina básica que todo el mundo cristiano debiera conocer. Sin embargo, nosotros como adventistas del séptimo día, es la única iglesia mundial que es capaz de presentar este mensaje porque Dios así lo ha revelado, llamando al mundo cristiano y a los que no son cristianos al arrepentimiento, a la confesión de los pecados, y que aprovechen este momento histórico donde Cristo intercede, no por interceder, sino haciendo la obra final, como se hacía en el pueblo de Israel, el juicio investigador, el día de expiación. Dentro de ese contexto, indudablemente que la única fuerza opositora a esta obra final tiene que ser un poder que quiera usurpar, que quiera parecerse a Cristo Jesús, y es el poder del demonio. Eso es lo que encontramos en Daniel y en la lección de esta semana, en el capítulo 8. Entonces, dice el día domingo, revisen los versículos 9 al 14
del 23 al 25 también en Daniel 8. Pero antes de eso, la introducción, aparece como un cotejo allí, ¿verdad? De Daniel 7 con Daniel 8. En Daniel 7, nosotros diríamos Daniel 2, una vislumbre de todos los eventos, desde Babilonia hasta la segunda venida de Cristo, los imperios que iban a sucederse, con aquella estatua, la cabeza de oro, el pecho de plata, todo este proceso, ¿verdad? Luego bronce, luego hierro y barro. Babilonia significaba la cabeza de oro y así sucesivamente, el Medo-Persia, luego el imperio greco-macedónico con Alejandro Magno, luego las piernas de hierro y el Roma, y los pies de hierro de barro, la división del imperio romano. Pero decía en Daniel 2, allí habrá algo de la fuerza del hierro, en esa etapa final, donde Daniel 2:44 habla de la instauración de un reino que nunca jamás se iba a corromper, dice la palabra santa de nuestro Dios. Voy a hacer un chequeo allí rapidito. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos los demás reinos. Esa piedra, ¿verdad? Que cuando venga desmenuza a los que no se han arrepentido, los que no aceptaron esta misericordia de Dios, y se establece un reino. En esa etapa final hay algo de la fuerza del hierro, y el hierro es Roma. En Daniel 7 se especifica un poquito más esta profecía. Aparece entonces el león, como si representando a Babilonia, como la cabeza de oro. Bueno, y entonces en la introducción habla haciendo esta comparación. Luego en Daniel 2 el pecho es Medo-Persia. En Daniel 7 se refiere al oso. Luego sigue la profecía, el imperio greco-macedónico con Alejandro Magno, el vientre de la estatua de Daniel 2. Pero en Daniel 7 se refiere al leopardo, 4 alas, o sea, que vuela una rapidez, la rapidez de conquista de Alejandro Magno. Luego en Daniel 8, esa parte tercera del imperio greco-macedónico con Alejandro Magno está representada siguiendo la secuencia. Como dice Daniel 8:20, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Meda y de Persia. Entonces los medos y los persas, el pecho de plata en la profecía de Daniel 2. En Daniel 7, esos medos y persas están representados por Daniel 7. Vamos a leerlo directamente. Dice en Daniel 7:5: y aquí otra segunda bestia semejante a la de un oso, la cual se alzaba de un costado más del otro. Estos eran los medios y los persas, después de la cabeza de oro de Babilonia, representados, como decimos en Daniel 8, por ese carnero. Luego en Daniel 8, que es la que queremos profundizar un poquito en esta semana, aparece un macho cabrío allí que golpea y destruye al carnero. Es el imperio greco-macedónico, representado por el vientre de Daniel 2. Y en Daniel 7, ese imperio greco-macedónico con Alejandro Magno, representado, ese imperio greco-macedónico, tal como lo presenta la Sagrada Escritura. Vamos a leerlo. Daniel 7:6: después de esto miré la tercera bestia, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave. En sus espaldas tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Esta última se refiere a Alejandro Magno, el macho cabrío que aparece en Daniel 8. Se va haciendo ese cotejo. Luego en Daniel 7 viene una 4ª bestia. En Daniel 8 se presenta esa 4ª bestia como un cuerno pequeño que sale. La vamos a analizar a partir del domingo. Y bueno, y comienza a causar un grande problema. Recuerde que lo que esta profecía está haciendo, esta progresión en la profecía, Daniel 2, 7, 8, 9, pero hasta el 8, pues, que es lo que se va a analizar en esta semana, es viendo cómo se va especificando un poder que comienza en Daniel 2 como algo de la fuerza del hierro. En Daniel 7, Roma,
la Roma pagana, que parece como una bestia horrible, con dientes de hierro, que pisotea, que holla, con 10 cuernos, la división del Imperio Romano, al 476, el año después de Cristo, y después del año 476 surge un cuerno pequeño, que lo encontramos en Daniel 7. Ese cuerno pequeño lo vamos a encontrar nuevamente en Daniel 8. De los 4 puntos cardinales, dice Daniel 8, de uno de esos puntos, específicamente del oeste, surge el cuerno pequeño, el mismo de Daniel 7, representado en 2 facetas que lo vamos a estudiar un ratico: la Roma pagana y la Roma pontificial, en forma secuencial, primero como Roma pagana y luego como Roma papal. Igual que en Daniel 7, el cuerno de la Roma pagana, de esos 10 cuernos surge un cuerno pequeño que pisotea, que hace guerra contra los santos. Las parecidas características, pero más específica todavía, ahora en Daniel 8 se va a explicar, se va a detallar lo que no se explicó ni en Daniel 2 ni en Daniel 7, en cuanto en Daniel 2 algo de la fuerza del hierro. Pero ¿en qué consiste esa fuerza? Daniel 7 habla palabra contra el Altísimo, pelea contra los santos, los pisotea por tiempo y la mitad de un tiempo, o sea, los 1260 años o días, el 538 a 1798 después de Cristo, años de persecución. Y luego, en Daniel 8 se especifica más cómo fue esa guerra, o sea, en qué consistió ese ataque fuertemente que este cuerno pequeño le plantea a Dios. Es una guerra contra Dios. Y la visión, como dice Daniel 8, es para el tiempo del fin, es ya fin de mundo, es para que nos preparemos y nos demos cuenta cómo esta Roma de pagana pasa a pontificial y tiene que ver con los eventos finales y tiene que ver con el fin del mundo y con la acción de Dios para ponerle término final a la historia de esta tierra. Pero antes que eso ocurra, este cuerno pequeño pretende pelear, derrumbar, quitar la adoración, eliminar a Dios en su servicio maravilloso en el santuario. Veamos lo que nos dice la lección. El poder del cuerno pequeño interfiere con la adoración del divino príncipe de los príncipes. El versículo 11. Es bonito compararlo para que usted tenga una idea, está viendo esto, ¿verdad?, con lo que dice Josué. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? Que aparece en Daniel 8:11, ¿verdad? El cuerno pequeño se levantó contra el príncipe de los príncipes, contra el príncipe de los ejércitos. En Josué 5:13 al 15, mire lo que dice. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, arrodillándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ese es Cristo, se le apareció a Josué, igualito como cuando Dios se le apareció a Moisés: quita tus sandalias. ¿Y cómo se le denomina allí a Cristo? El príncipe del ejército de Jehová. Maravilloso, ¿verdad? Expresión entonces que podemos encontrar en Daniel 11, donde dice que en Daniel 8:11, donde este cuerno pequeño dice: y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Tuvo la osadía, la presunción de quitar al príncipe de los ejércitos, que es nada menos que Jesucristo. Por eso la lección hablaba de esa forma. Quita, Daniel 8:12, el continuo sacrificio, en hebreo tamid, la palabra sacrificio es añadida, el continuo es lo correcto, que se refiere vez tras vez al sacrificio diario,
en los servicios del santuario terrenal, siendo que el agente Tamid en el santuario es un sacerdote o el sumo sacerdote. El Cuerno procura usurpar el rol del sumo sacerdote, ordena a su propio ejército falsificado y quita el continuo. Dado el contexto profético, durante el tiempo de la Roma papal, el ataque lo recibe el ministerio sacerdotal de Cristo Jesús. Ese Cuerno pequeño actúa como otro capitán de los ejércitos en una guerra religiosa contra el príncipe celestial, su santuario y su pueblo. Llega a ser un instrumento terrenal de Satanás y se fortalecerá, mas no con fuerza propia, dice Daniel 8:24. Estoy leyendo el folleto. Es una guerra cósmica que se pelea en dos niveles, el terrenal y el celestial. El Cuerno pequeño sigue al carnero, Medo-Persia, y al macho cabrío, Grecia. Por lo tanto, se identifica históricamente con Roma, que actúa después de Medo-Persia, según Daniel 8:20, y de Grecia, Daniel 8:21. Aunque el Cuerno pequeño comenzó como la Roma imperial, el mayor énfasis es sobre la Roma papal, el centro principal de la visión. Ya se indicó que el continuo o diario también se refiere a la mediación sacerdotal continua de Cristo en el santuario celestial. Que el Cuerno quite el continuo sacrificio representa la introducción de innovaciones papales, como un sacerdocio mediador, el sacrificio de la misa, el confesionario y la adoración de María, por los cuales quitó con éxito el conocimiento del ministerio continuo de Cristo en el santuario celestial y la dependencia de él. Fin de la cita del día domingo de esta lección. Es terrible, ¿verdad? Literalmente dice la parte religiosa, pero quiero para que ustedes se fortalezcan más y tengan más fuerza en lo que es esta profecía de Daniel 8. Daniel 8:9 dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, de uno de los puntos cardinales del oeste, donde nació Roma, que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció, comenzó poco a poco ese cuerno a crecer, poco a poco, la Roma. Este primer versículo se refiere al crecimiento de la Roma pagana. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra. Esto tiene su explicación en el versículo 23. Dice: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Ya la explicación de la visión. Y en su corazón se engrandeció, y sin aviso destruirá a los muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Por eso el versículo 24 también dice: y su poder, del Cuerno pequeño, se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Este es el ejército del cielo. Cuando dice: y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Este es lo mismo de tiempo y la mitad de un tiempo. Como dice aquí, se engrandeció, y como dice aquí, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Esa es la pretensión. Y casi como seguido, ¿verdad? El versículo 25 es como decir el versículo 11 de Daniel 8:11, cuando habla entonces del ataque ahora vertical hacia el cielo. Desde Cuerno pequeño arranca en el capítulo 10, nace esta Roma papal, también pisotea a los santos, ¿verdad? Es la persecución cuando Nerón, cuando Decio, todos estos emperadores crueles, Julio César, bárbaros, ¿verdad? Diocleciano, que oprimieron, persiguieron a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, hablando apocalípticamente. Bueno, esta es la fase pagana de esta Roma, de este cuerno. Pero luego el versículo 11
esta parte horizontal, este ataque terrenal sobre los fieles aquí, ahora el ataque se va a dirigir verticalmente, como decir, hacia arriba. Ahora no se conforma con atacar el cuerno pequeño, pisotear, echar por tierra estas cosas al pueblo de Dios, aniquilarlo, eliminarlo a través de la muerte, a través de la negación de la Sagrada Escritura, a través de como decía la parte final de la lección del día domingo, inventando una cantidad de cosas que eliminan el sacerdocio de Cristo en el santuario celestial. Inventaron el sacerdocio terrenal vigente hoy en día, inventaron la corredención de María, o sea que María también es corredentora, ella también nos puede redimir, es la intercesora, se elimina la intercesión de Cristo. Y recuerde que este cuerno pequeño ataca, bueno, que es lo que viene, que le voy a leer ahorita, después que esta Roma pagana hace eso, ataca a los santos, entonces el cuerno pequeño continúa una obra directa hacia el cielo, que involucra todo este cambio de cosas que señalé hace ratico. Dice el versículo 11, Daniel 8:11, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, que leíamos, donde dice, y por él, directamente la traducción dice, y de él, o sea, de Cristo Jesús, fue quitado el continuo sacrificio. Esta aclaración que estoy haciendo, que en vez de por él, dice de él, es tomado de un libro clásico de la Iglesia Adventista, Simposio sobre Daniel, en la explicación que se hace sobre esta profecía, en este libro de Simposio sobre Daniel, de Frank Halbrook, aparece esto que le acabo de decir, en las traducciones directamente del hebreo, en vez de decir por él, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y de él, del príncipe de los ejércitos, fue quitado el continuo sacrificio, la intercesión continua. Ve, el ataque ahora es al santuario celestial. Usted no es el intercesor ahora va a ser la Virgen María. Los intercesores ahora va a ser el clero. Los hombres, ese ejército es el clero, que pretende eliminar al ejército de Jehová aquí en la tierra, a los ministros de Jehová, a las estrellas, que en Apocalipsis significan los ministros, los ancianos, los pastores, los ancianos que dirigen la iglesia, eliminarlo y establecen entonces una clase, bueno, pues se denomina el clero, que van a ser los que interceden, los que van a mediar entre Dios y el hombre. Aparece la Virgen María, la misa, el sacrificio de Cristo, todos los días se hace en la misa, la transustanciación, se convierte ese pan de esa hostia, no es solamente harina, ese es realmente el cuerpo de Jesucristo, así lo creen nuestros hermanos católicos. El vino que toma el sacerdote es la sangre verdadera de Cristo. En este misterio de la transustanciación que llaman ellos, el pan se convierte en el cuerpo verdadero y el vino en la sangre verdadera de Cristo. O sea, en cada misa, Cristo es vuelto otra vez tiene que morir. Cosa que es absurda, ¿no? Ya Lutero lo decía y nosotros también lo predicamos y lo decimos. Esto es mentira, esto es incorrecto. El mismo San Mateo 26, Jesucristo lo explica muy bonito, pero cuando habla de la Santa Cena. Permítame leerle esto. Mateo 26 dice, y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias le dijo a los discípulos, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Versículo 29 dice Jesucristo de Mateo 26, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. ¿Ves? De este fruto de la vid. O sea, están bebiendo vino, pero que simbolizaba ¿qué? La sangre de Cristo. No beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Lo mismo el pan. Estaban comiendo pan, estaban cenando, pero representaba el cuerpo de Jesucristo. Pero nuestros hermanos católicos lo toman literal. El pan es el cuerpo verdadero de Jesucristo y el vino que humanamente se prepara, no, es la sangre. Esa transformación ocurre en la misa. Bueno, el cuerno pequeño
quiso apoderarse de todo esto y de manera vertical ataca al santuario, ataca la mediación de Cristo, quita esa continua intercesión, porque ahora ellos son los intercesores, ellos son los que van a mediar entre nosotros como pueblo y Dios. Inventan el confesionario, donde cada quien tiene que ir a confesarse frente a un hombre, que es el sacerdote. Entonces es una guerra. Su ejército pelea contra el ejército de Jehová y se enfrenta contra el jefe del ejército de Jehová, que es Cristo Jesús. El conflicto es de adoración. ¿A quién hemos de adorar? Y así se ve en el Apocalipsis. El que adore, el que no adore al cuerno pequeño será decretado que debe morir. No podrá comprar ni vender. Apocalipsis 13, como dice la revelación. Todo esto tiene como una culminación la lección del día lunes 2 de diciembre. Y dice, sigamos leyendo Daniel 8. En el versículo 11, en este irrumpir, en este ataque ahora vertical, el versículo 9 y 10 es la Roma, pero pagana, que también ataca a los cristianos y pisotea a los cristianos. Pero ya en el versículo 11 y 12 ahora es vertical. Y se engrandeció este cuerno pequeño contra Jesucristo, ¿verdad? Y de Jesucristo fue quitado la continua intercesión. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. En el libro El Simposio sobre Daniel, ¿verdad?, de Frank Holbrook, un clásico del adventismo, ¿verdad?, en el capítulo 6, el cuerno pequeño, el santuario celestial y el tiempo del fin, estudio de Daniel 8, 9 al 14. En la página 421 dice este libro: sin embargo, la acción del cuerno consiste en echar abajo el macón, fundamento del santuario del cielo. Es una interferencia en la audición por parte de Dios de las oraciones de su pueblo, así como una intercesión en el perdón, que es la base del cimiento del santuario que Dios tiene en el cielo. Así, la acción del cuerno conlleva una intercesión, una interferencia, en el sentido de que anula la eficacia del fundamento o la base, el macón, del santuario celestial, desde el que emanan la justicia y el juicio divino. Por eso usted sigue leyendo allí, verá las páginas de este capítulo, y el versículo se puede traducir así: y el cuerno se hizo grande, incluso ante el príncipe del ejército. Es decir, quitó a el servicio continuo a Jesucristo y derrumbó el fundamento de su santuario. Cuando dice, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y de él fue quitado, de Jesucristo, el continuo. Estoy leyendo como lo original, Daniel 8:11. El continuo, la intercesión continua, diríamos nosotros hoy en día, de Cristo. Y el lugar, es el lugar en el hebreo, significa, y el fundamento de su santuario fue echado por tierra. Bueno, imagínense ustedes, el cuerno se hizo grande, e incluso ante el príncipe del ejército. Es decir, quitó del príncipe de los ejércitos el servicio continuo, la intercesión continua, y derrumbó el fundamento, nada menos y nada más, del santuario. Y dice el versículo 12, y a causa de la prevaricación, de la práctica del pecado prácticamente con alevosía, fue entregado al ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad. Esa palabra verdad significa echó por tierra la religión verdadera, como se plasma en las escrituras. ¿Verdad? Más ampliado es, y echó por tierra la religión verdadera como se plasma en las escrituras. Dice en la traducción de este libro del Simposio, en la página 426. Imagínense ustedes lo que hace el cuerno pequeño. Ese es el versículo 11 y 12. Un ataque directo
con la intercesión de Cristo. Echó por tierra la verdad, persigue a los santos, pretende hollar, destruir lo que es la causa bendita de nuestro Dios. Entonces, frente a esta situación, uno diría, bueno, ¿hasta cuándo va a ser todo esto? Que es lo que dice la lección en el día lunes. ¿Hasta cuándo será esta cosa tan horrible que está pasando? Bueno, dice, la presunción del cuerno pequeño conduce al clamor por el juicio. Cuando el carnero y el macho cabría llegaron a ser grandes y luego fueron quebrados, el poder del cuerno pequeño se exalta a sí misma. Ya vimos allí la exaltación. Y entonces viene el versículo 13, Daniel. Entonces oí uno que hablaba y los otros que estaban allí, y preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? ¿Hasta cuándo el santuario? ¿Hasta cuándo van a seguir siendo pisoteadas las cosas de Dios? ¿Hasta cuándo la religión verdadera va a seguir siendo echada por tierra? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hace un énfasis la lección en lo que implica este hasta cuándo. Y dice, en las escrituras la pregunta hasta cuándo siempre pide que la situación presente se cambie. Aparece cuando Dios y sus profetas se dirigen a personas, en Éxodo 10:3, Números 14:27. También es dirigida esa palabra hasta cuándo a Dios. Esa palabra también se le dirige a Dios por parte de su pueblo, Salmo 94:3, Apocalipsis 6:10. Y por el ángel de Jehová, Zacarías 1:12. El clamor angélico ¿hasta cuándo? Daniel 8:13. Es un lamento sobre la continua angustia. Es un ruego por cambio. Es un llamado a los juicios divinos. Tal pregunta expresa la expectativa de que Dios finalmente triunfe. Dice el clamor ¿hasta cuándo? Necesita ser proclamado. Al mirar a nuestro mundo alrededor, ¿cómo podemos no suplicar que el Señor venga e introduzca un mundo nuevo en el cual more la justicia? ¿Hasta cuándo va a seguir el cuerno pequeño? Cuando Daniel está recibiendo la visión, después que Daniel ve todo este estrago que está causando, ataca al pueblo de Dios aquí en la tierra, ataca a Dios en el cielo, quita la intercesión continua, pretende quitar la intercesión continua de Jesucristo, echa por tierra el fundamento del santuario, la razón de ser del santuario, un sacrificio maravilloso que solamente Cristo podía hacer, no ningún hombre. Cristo es el único puente, y por eso la palabra, o sea, fíjese que el pontífice de Roma, el Papa Francisco y todos los demás papas, sumo pontífice, ese pontífice máximo, pues, eso viene, ese era un nombre que se le daba a los emperadores romanos. Pontífice máximo, sumo pontífice, o sea, pontífice tiene que ver con puente, pero ahora Cristo es el puente, no ningún hombre. El sumo puente es Jesucristo, no el Papa Francisco o los anteriores. Pero Roma se atribuyó el puente que comunica el hombre con Dios, son ellos, es el Papa y todos los sacerdotes. Bueno, ¿hasta cuándo todo esto? ¿Hasta cuándo el fundamento del santuario, que es la vindicación del pueblo de Dios, que es la eliminación, la purificación de todos los pecados, borrado todos los pecados de los seres humanos que van a ir al reino de los cielos para morar en la Nueva Jerusalén? ¿Hasta cuándo se va a permitir que el mundo no conozca esta verdad? ¿Hasta cuándo? Todo lo que implica la pregunta, ¿verdad? ¿Hasta cuándo se pisotea las cosas de Dios, el pueblo de Dios, el fundamento del santuario, que es la revelación plena de Jesucristo como sumo sacerdote para salvación tuya y mía? La respuesta no tardó. Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. ¿Hasta cuándo la verdadera religión, como lo leíamos, vuelvo a repetir, cuando dice echó por tierra la verdad? Entonces, verdad significa la religión verdadera, como se presenta en las escrituras, como se plasma en las escrituras. Echó por tierra la verdad, repito, dicho en el original, echó por tierra
la religión verdadera como se plasma en las Escrituras. ¿Hasta cuándo va a seguir la religión verdadera echada por tierra? ¿Hasta cuándo el fundamento del santuario celestial va a seguir pisoteado? ¿Hasta cuándo el pueblo de Dios va a seguir sufriendo los ataques y prácticamente su eliminación aquí en esta tierra? ¿Cuál fue la respuesta? Tiene que surgir un movimiento que restaure estas cosas, que coloque estas cosas. ¿Cuáles cosas? El fundamento verdadero del santuario, Cristo intercediendo allá en el santuario, en este momento en el lugar santísimo. El pueblo de Dios vindicando esta verdad bendita. El cese de la persecución del pueblo de Dios. Que surja una religión plasmada en las Escrituras. ¿Hasta cuándo va a estar la religión plasmada en la Escritura echada por tierra? Hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Y exactamente así ocurrió. Así ocurrió. Aquí rapidito leyéndolo. La palabra, el santuario será purificado. 3 connotaciones, dice aquí. Purificado, correcto. También la palabra de esa purificado es como restaurado y vindicado. Y cuando ocurre esto, ¿verdad? El cuerno pequeño es juzgado, el pueblo de Dios es vindicado. Después de los 2300 tardes y mañana, la religión verdadera tiene que surgir. ¿De cuándo fue eso? ¿A partir de qué año surge esa religión verdadera? Al fin de los 2300 tardes y mañana, y el santuario será purificado. Fíjese como dice aquí la lección. La frase tardes y mañana refleja el lenguaje de la historia del Génesis, de la creación, que significa un día, tardes y mañana. Implica que Dios, usando su propia fuerza creadora, contrarrestará las actividades destructivas del cuerno y de su ejército. El creador produce un cambio de situación que realmente demanda la pregunta de Daniel 8:13 hasta Daniel 8:14, y dijo: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Luego, después de los 2300 tardes y mañana, el santuario será purificado. Es interesante como dice purificado, vindicado, restaurado por la verdad otra vez, el fundamento otra vez puesto en su lugar, los santos otra vez puestos en comunión correcta con Dios, como debe ser. Qué bonito, ¿verdad? Como dice esa parte del día Marte, y como tarde y mañana, las mismas palabras de la creación, el Dios creador, con su poder creador, es el único que puede hacer posible el levantamiento de un movimiento, de una verdad, de una religión verdadera basada en las Escrituras, que se oponga a este poder universal que pretenderá usurpar el puesto de Cristo en el lugar santísimo, el puesto de Cristo aquí en la tierra, a través de sus embajadores, a través de la administración de ese pueblo, llamando a la gente a que se acerquen, a que tomen para sí lo que está ocurriendo en el lugar santísimo, lo que está ocurriendo en el santuario. Tiempos de juicio, tiempo donde Dios está preparando un pueblo para su glorioso advenimiento. Es maravilloso, ¿verdad? Dice de la parte final de ese día Marte: de este modo, la restauración del santo, el santuario, en Daniel 8:14, abarca la solución de todos los problemas mencionados anteriormente en la pregunta. No solo se hará el juicio contra el poder del cuerno pequeño, sino también el santuario será purificado, y el pueblo de Dios y el santuario de Dios llegarán a su condición correcta. Esto tiene un paralelo con lo que sucede en el día de expiación. La palabra para restauración en Daniel 8 equivale a juicio divino en Daniel 7, donde el juicio se dio a favor de los santos y en contra del malvado poder del cuerno pequeño. Dios le pone fin al cuerno pequeño ya al final de la historia. Muy parecido, fíjese, al día de expiación que ocurría en Levítico 16. Entonces, hermanos, por eso la iglesia adventista, que van a ser precisamente después
de los 2300 tardes y mañanas, tenemos esta tremenda responsabilidad. No es un movimiento cualquiera, es un movimiento que responde a un momento predicho por la profecía en Daniel capítulo 8, como una continuación de Daniel 2, 7 y 8. En el 8 ya se está especificando hasta dónde llega el cuerno pequeño de Daniel 7 y algo de la fuerza del hierro que se dio en Daniel 2. Ya está más específico en Daniel 8. El atentado contra el pueblo de Dios en la tierra y contra lo que Dios estaba haciendo en el cielo. Se levantó contra el príncipe de los príncipes, contra el príncipe del ejército de Jehová. Imaginen ustedes el atrevimiento. Pero Dios lo juzgará y se engrandecerá y crecerá, y sin ejército, como dice Daniel 8, se apoderará del mundo de una manera muy sutil. Nadie podrá oponerse a este poder, solamente los que estén llenos de Dios. Solamente el Dios creador, como dice la palabra aquí santa, podrá desenmascarar el falso ministerio que se hace aquí en la tierra, en contraste con el verdadero ministerio intercesor, el verdadero fundamento del santuario, que hoy tiene que ser predicado y enseñado para que la gente entre a recibir la bendición de lo que es la expiación, de lo que es la propiciación, para que no caiga la ira de Dios sobre ellos, para que aprovechen el único medio de reconciliarse con Dios a través de la expiación. Allí está el mensaje de la Iglesia Adventista del séptimo día. El día de expiación, en Daniel 8 dice la lección del día 4 de diciembre. El blanco del ataque del cuerno, aquí diríamos nosotros, es Cristo. Es el santuario celestial de Dios y de su pueblo. ¿Qué tiene el futuro para ellos? Esto es lo que se pregunta Daniel 8:13. Sin embargo, solo Dios, solo en el día de expiación, puede traer su regreso al santuario. Puede traer de regreso al santuario y el pueblo de Dios a una situación correcta. Y así justificar a Dios en su trato con ellos. Hay también varios términos en Daniel 8 que aluden a Dios en cuanto al día de expiación. El cuerno actúa en rebeldía. Aquí en esta parte trata de mostrarse que el día de expiación, que lo que está pasando allí, pues en Daniel 8:14 es el día de expiación. Y no hay que buscarle mucha vuelta, ¿verdad? Hasta el hecho de que están las dos cabras allí, el carnero y el macho cabrío, ya desarrollados. Los encontramos esas figuras en Levítico 16. La rebeldía, todas las rebeldías son eliminadas en el día de expiación con todos los pecados. Ocurre también en Daniel capítulo 8. Bueno, y al decir la purificación del santuario, imagínense ustedes, eso ocurría una sola vez al año. Ahí no hay que estarle buscando vuelta para más comprobación. La purificación, la restauración y la manera como en el día de expiación alguien que causó el pecado en el pueblo, todos los pecados le es colocado sobre esa persona. En este caso era aquel macho cabrío que simboliza a Satanás, a Azazel, como dice Levítico 16. Hay un sumo sacerdote que es como Cristo Jesús, en este caso era Aarón, en aquel momento del día de expiación. Se está frente al lugar santísimo allí, y precisamente Cristo hoy está en el lugar santísimo, frente al Padre. Hay una expiación, hay alguien que muere para hacer la expiación, es Cristo. Y uno ve así, haciendo como un paralelo, ¿verdad? El macho cabrío y ¡pum!, ataca al carnero y lo pisotea. Dice que ese macho cabrío como pisoteando al carnero, es como el carnero como si fuera, uno diría aquí simbólicamente, como a Cristo, aparentemente pisoteado, hollado por ese reino. Y entonces nos da a entender de que en medio de esta confrontación, bueno, hay un juicio, hay una idea de juicio, hay que ponerle punto final a todo esto. Y el punto final de todo esto es el día de expiación. Por eso dice escatológico, el día de expiación como evento final, que ya está corriendo. Van 169 años de que comenzó ese juicio investigador. Y que hasta el día de hoy está presente. Y por eso estos días son solemnes, son tremendos. No son de celebración, de tomar las cosas light, ligeramente. Hermano, usted y yo sentimos la presión, sentimos la tribulación,
como dice el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones alcancemos el reino de los cielos, lleguemos al reino de los cielos. El que quiere vivir piamente sufrirá persecución, levantará la furia de las huestes de Satanás, porque él se va a perder con su sangre, pero él no quiere perderse solo, quiere llevarse a muchos de nosotros. Por eso el Señor dice: hallaré fe en la tierra cuando venga, porque el conflicto va a ser durísimo, hermano. Y el único refugio, el único acceso que tenemos a tener libertad, a tener paz en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento, es el santuario, hermano. Es lo que está haciendo Cristo por nosotros en el lugar santísimo. Dios está preparando un grupo de seres humanos que se identifiquen para esta obra final que Él va a ejecutar. Un grupo de hombres y mujeres en el mundo entero que van a ser sin mancha, que van a ser sin pecado, que aprovecharon lo que está pasando en el cielo, que no es un momento cualquiera este momento. Por eso ni evangélicos ni católicos predican esto, no conocen esta verdad, porque este cuerno pequeño se dio el lujo, el privilegio de borrar esta verdad, entre comillas borrar, para millones y millones de seres humanos, de que la gente ponga su vista en el sumo pontífice, en el máximo puente entre Dios y el hombre aquí en la tierra, en el Papa Francisco, hoy en día cuando estoy hablando, y todos los demás papas que han pasado, en los humanos aquí, los pastores protestantes, que sirvan de intercesores, y que nos olvidemos, Dios está en el cielo, sí, Cristo está en el cielo allí, mirando del cielo hacia la tierra. No, está allí intercediendo, está haciendo una obra final de purificación. Y esto implica restauración de la verdad. Esto implica la justificación de que Dios es justo, de que cuando Dios cierre los libros, esos libros que se abren en Daniel 7, el juicio comenzó y se acercó Jesucristo, cuando Dios cierre los libros, hay una comprobación, hay una evidencia tangible, no porque Dios se olvida de los pecados que cometimos, o tiene que recordar los pecados que cometimos, los pecados que nos perdonó. Es que los ángeles, nosotros mismos, si somos fieles, vamos a ver los registros que Dios llevó hasta el último día que tuvo misericordia en este planeta Tierra. Pues ese último día se está acercando, ese último día es inminente. De allí la gran necesidad de entender que estamos en los tiempos finales. Y le invito, un mensaje de urgencia del presidente de los Adventistas del Séptimo Día, búsquenlo en YouTube, mensaje urgente del presidente Ted Wilson, de noviembre 14, un mensaje a la iglesia adventista, una iglesia mundial, una iglesia que ha perdido este sentido de identidad. Para muchos hermanos, pastores y hermanos, no saben cuál es nuestro origen. Nuestro origen para responder a estos ataques de este ejército del clero, de este ejército que el papado, el cuerno pequeño levantado con todas las hijas del papado, son la iglesia protestante, negando el fundamento del santuario. El santuario es el corazón del evangelio, el embrión del evangelio. Todo el santuario en el Antiguo Testamento era mostrando al que ha de venir, Cristo Jesús. Era una sombra del Cristo verdadero que iba a venir. Entonces, eso se echa por tierra y la iglesia católica y la iglesia evangélica lo ignora. Y la iglesia católica asume el sacerdocio humano aquí en la tierra. Pisotea el santuario, echa por tierra la verdad, persiguió a los santos y viene una persecución terrible. Y el que no adore ese sistema de intercesión humana, de adoración humana, fingiendo que son representantes de Dios en la tierra, aquí el único representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo, hermano. Que ocupa el lugar de Cristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Nosotros podemos representar a Dios, pero no ocupar nunca el lugar de Cristo aquí en la tierra. Eso lo hace el Espíritu Santo. Bueno, ellos asumen que el pontífice es el que ocupa el lugar aquí en la tierra, el vicario del Hijo de Dios. Entonces, hermano y hermana que me está oyendo, necesitamos por eso ese reavivamiento. El presidente Ted Wilson, el último mensaje del 14 de noviembre para la iglesia, un mensaje urgente a la iglesia, lo puede buscar en el tubo adventista. En YouTube, usted lo puede solicitar también, ahí está especificado. La gran necesidad de la iglesia, las 4 grandes enfermedades que están sacudiendo la iglesia. Léalo, óigalo. Está en un video maravilloso. Y abreviando, por si acaso le cuesta, ¿verdad? Después que esto que estoy hablando yo aquí, el presidente Wilson lo hace ver, miren, nosotros como iglesia, somos la iglesia que está representando a Noé. Noé predicó el fin del mundo, nosotros predicamos el fin del mundo. Elías, San Juan Bautista, que también representa a la iglesia,
predicó en la segunda venida del Señor Jesucristo. Nosotros, los dos, dice el presidente Ted Wilson, los dos grandes líderes que ha tenido la iglesia en la historia, nosotros lo representamos, predicamos que el fin del mundo es inminente, viene pronto, ahí estamos como Noé, pero también decimos que Cristo viene pronto por segunda vez a esta tierra. Noé no predicó, Cristo viene en su época, no, nosotros sí podemos predicarlo, Cristo viene en nuestra época y viene el fin del mundo a esta tierra. Pero la iglesia tiene 4 grandes enfermedades, decía el presidente, en forma general: pérdida de identidad, la mundanalidad dentro de la iglesia. Léalo, no se respetan las normas se consideran como el de ayer, cosas del pasado. Todo lo que tiene que ver con la reforma pro salud, con la vestimenta, con la recreación, la música que se está oyendo. Hermano, el presidente está hablando de todas estas cosas: la falta de unión, la apatía, la no participación. O sea, el pueblo de Dios está siendo sacudido, pero esta es la iglesia verdadera y tiene que ser así, porque el que quiere vivir piamente, esta iglesia se levantó para vivir piamente, para restaurar la verdad, para restaurar el santuario, la verdadera intercesión de Cristo, para colocar la verdad, la religión verdadera tal cual está plasmada en las Escrituras. Porque a Cristo le fue quitado de él la continua intercesión y lo usurparon nuestros hermanos católicos, que tienen que arrepentirse y conocer esta verdad si se la damos a conocer. Momento crucial. Luego en Daniel capítulo 9, la pega, ¿cómo se pega Daniel 8:9? Porque en Daniel capítulo 9, el 9 va a especificar aún más eventos que tienen que ver con las 70 semanas, los 490 años que son dados al pueblo de Israel. Y aquí está la conexión, mire. En Daniel, ya finalizando el capítulo 8, dice, mire cómo termina, versículo 25, hablando del cuerno pequeño, después que el versículo 24 dice, ¿cómo leen? Y su poder se fortalecerá, cuerno pequeño, no con la fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, cuerno pequeño, y hará arbitrariamente, edad media, procesar los 1260 días, tiempo y la mitad de un tiempo, y destruirá a lo fuerte y al pueblo de los santos. Daniel 7 dice, ¿verdad? Aquí está hasta cuándo va a ser eso, hasta 2300 días tarde y mañana, pero aquí la profecía los 1260, está tiempo y la mitad de un tiempo, todo está controlado por Dios. Con su sagacidad el cuerno pequeño hará prosperar, dice Daniel 8:25, el engaño en sus manos, con su sagacidad, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, Jesucristo. Pero aquí viene el fin, y será quebrantado, aunque no por mano humana. Cristo mismo le pondrá fin. La visión de la tarde y de las mañanas que se ha referido es verdadera, dice el ángel, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. La única parte de la visión del capítulo 8 de Daniel que no fue explicada fue esto de los 2300 días. Lo demás, el macho cabrío, el carnero, el combate, el ejército del cielo, todo eso está explicado. Lo único que queda allí incógnita para Daniel, y aquí lo dice el ángel, y la visión de las tardes y de las mañanas, ¿cuál es esa? De 2300 días, se ha referido, es verdadera. Y tú guarda la visión, esta visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Qué es lo que no entendía? La de los 2300 tardes y mañana. Luego el capítulo 9, aquí viene la explicación. Por ejemplo, en 9:17 dice, ahora pues, después de una larga oración que hace Daniel, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y tu ruego, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado en la época de Daniel. Y entonces, para completar, le dice que se está levantando un poder que va a seguir asolando, va a pisotear el santuario, se va a levantar contra Cristo Jesús. Este hombre está asombrado. Por amor del Señor, dice aquí, tremendo, ¿verdad? Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y a la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros
ruego ante ti, confiado en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias, Señor. Una oración de súplica, pidiendo la intercesión, que venga Dios. Bueno, hermano, y Daniel sigue la oración, y no había terminado la oración cuando vino Gabriel y comenzó a aplicarle la visión. 70 semanas están determinadas, Daniel 9:24, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y los profetas y ungir al santo de los santos, al santuario celestial. Sepa pues y entienda que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, bueno, ahí comienza, hermanos y hermanos, a explicar la profecía de 2300 días, tardes y mañanas. Brevemente, desde la salida de la palabra para edificar y restaurar a Jerusalén, ocurrió en el 457 a.C., en otoño. El tercer decreto que aparece en el libro de Esdras, capítulo 7, el más completo, el que le da autoridad política y religiosa y libertad al pueblo de Israel para que edifique tranquilamente. A partir de ese año arrancan la profecía de los 2300 tarde y mañana. 69 semanas. 69 semanos hasta el Mesías príncipe. Exactamente, hermano. Te cuenta 483 años y llega al año 27 después del nacimiento de Jesucristo. Eso fue el bautizo del Señor Jesucristo. Y una semana más para completar las 70. Dice, a la mitad de la semana se le quitará la vida al Mesías príncipe. El año 31 muere el Señor Jesucristo. Y el año 34 dice, al 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Daniel, el pueblo judío. 70 semanas. ¿Se acuerda cuando Pedro preguntó, tendré que perdonar 70? Jesús le dijo 3 veces. 70 veces 7 tienes que perdonar. No, ni 7 ni 3, 70 veces 7. 70 por 7, ¿cuánto es? 70 por 7, 490 años. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 490 años de misericordia hacia el pueblo de Israel. A partir del año 457. ¿Cuándo terminaron los 490 años? Las 70 semanas, el año 34, con la muerte de Esteban, por la causa bendita de nuestro Dios. Y de ahí pasaron 1810 años. 1810 años. Para llegar a 1844, el fin de la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Y exactamente, salió la palabra en el 457. A las 69 semanas, el Mesías príncipe ungido, bautizo del Señor Jesucristo. A las 69 semanas. En la última semana, en la mitad, 31, muere Jesucristo. Y el año 34, el cumplimiento de las 70 semanas, 490 años, de los 2300 tardes y mañanas, muere Esteban. Y se inicia la persecución. Se expande el pueblo de Dios a predicar por todas partes. Luego pasan 1810 años. Te suma 1810 al año 34 y llega nada menos y nada más que a 1844. El fin de los 2300 días, cuando el santuario comienza a vindicarse, a purificarse, cuando la verdad del santuario es puesta nuevamente como debe ser, y de allí se inicia el proceso de restauración de la verdad. Dios levanta una iglesia, ¿verdad?, diciéndole al mundo, con el mensaje de los 3 ángeles, ha llegado, teme a Dios y danle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14, 6 al 11, anunciando el regreso triunfal del Señor Jesucristo, previo a un juicio que ya se está realizando en favor de los santos. A todos los que han creído, ya comenzó con los muertos, que han creído de todas las edades, los fieles. Muy pronto comenzará con los vivos. Pero Dios en este momento, los que estamos vivos en este momento, Dios quiere extirpar, curarnos de todo lo que es pecado, mantenernos sin mancha. Dios es poderoso para hacerlo. Judas capítulo, el versículo 24. Hoy es el momento. Por eso rogamos al Espíritu Santo que, viendo esta profecía, viendo los avances del papado, viendo la iglesia como está siendo sacudida y estremecida, busque el mensaje de T. Wilson. Usted se dará cuenta que estamos a punto de entrar al reino de los cielos y que se cierre, se consumen las bodas del Cordero
para que venga a buscar un pueblo aquí en esta tierra. Dios bendiga a su iglesia y un saludo a todos los hermanos que en el mundo entero, en Rumanía, en Italia, en España, en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Argentina, en Chile, en Colombia, Venezuela y otras partes que están pendientes de esta lección, que Dios les ilumine, que Dios nos prepare y coméntenos, mándenos comentarios, lo que ustedes comparten, lo que no comparten. Esto nos ayuda a prepararnos. Queremos estar en el reino de los cielos y así Dios lo ha prometido. Dios les bendiga, Dios les guarde.